JP Morgan continúa rebajando la probabilidad de recesión del 20 ahora al 15%. Tenemos también aquí en FactSet que nos dice que continúan cayendo las menciones de recesión en los earnings calls. Pero yo diría que no todo es lo que parece y justamente por este motivo es que se llama así esta pequeña sección. ¿Por qué digo que no todo es lo que parece? Porque justamente, por ejemplo, los PMIs, al menos la actividad manufacturera, pues sigue cayendo y está en mínimos que no se veían desde el año 2010. Teníamos unos mínimos, pero estos son los correspondientes a la pandemia, ¿no? En este gráfico lo que busca hacer es esta diferenciación que hay entre la actividad manufacturera y el rendimiento de los bonos que, al parecer, esta vez, como ven, todo ha seguido, digamos, sí se comporta de la misma forma, pero esta vez hay una divergencia enorme. Luego también tenemos que, por ejemplo, el crédito revolvente de las tarjetas de crédito ha continuado aumentando, que es esta línea de aquí de color rojo, mientras que el ahorro de las personas, de los ciudadanos de Estados Unidos, ha vuelto a caer. Entonces tenemos que están cayendo los ahorros y este ahorro, por lo visto, no es suficiente y por este motivo se incrementan estos créditos de corto plazo, que son el de las tarjetas de crédito. Luego también vemos que esta encuesta de Morgan Stanley que hace es para los próximos 6 meses y pregunta a los consumidores, ¿no? ¿Cuál va a ser, digamos, su intención de gasto? Y solamente las tres, digamos, los tres partes de toda esta pregunta de aquí, solamente son estos tres componentes los que han mantenido por arriba del 50% que van a mantener estos consumos, ¿no? Vemos que son estos de aquí, ¿ya? Son todo lo que son comestibles y también aquí artículos del hogar, ¿no? Artículos de casa, que es esto de aquí, ¿no? Comestibles dentro de tiendas y comestibles que se compran también de forma online. Todo lo demás pues ha caído, vemos a partir de aquí, ¿no? Todo lo demás ha caído. Y ojo, miren que está en último lugar, por cierto, los, digamos, artículos electrónicos, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué más no todo es lo que parece? Pues aquí Redfin nos hace, digamos, un pequeño artículo con respecto a lo que sucede con los millennials. Dice, la falta de asequibilidad es el principal obstáculo para la propiedad de vivienda para los jóvenes estadounidenses. Aproximadamente la mitad de los inquilinos de la generación Z y los millennials que creen que es poco probable ya que en un futuro cercano pues se puedan comprar una casa. Dicen que el alto precio de las viviendas en el mercado les impide comprar. Pese a que hemos tenido ligeras caídas en los precios, aún no es suficiente pues estos niveles de precios, ¿no? Encima con la inflación y todo lo demás. Luego también tenemos aquí que este porcentaje de los consumidores que piensa que es un buen momento para comprar vivienda está en mínimos. Solamente el 20% de todos los encuestados aquí de Morgan Stanley creen que es un buen momento para comprar una vivienda. Cuando vemos que la media de largo plazo, aquí estamos hablando desde el año 1983, se situaba aproximadamente en el 70%. Creo que es bastante obvio que podemos ver este promedio aquí de largo plazo, ¿no? Vemos que las causas, por ejemplo, aquí que los precios están elevados ha sido seguramente, digamos, lo más importante para esta opinión de aquí de la línea de color azul. Y también vemos que los tipos de interés, ¿no? Uno depende del otro, lógicamente. Vemos también aquí esta gráfica de Wells Fargo, ya que nos dice, ¿no? Dice, las solicitudes de compra de hipotecas cayeron por sexta vez en las últimas 7 semanas. Cayeron un 2.1% durante la semana que finalizó el 1 de septiembre. El aumento de los costos de financiamiento por encima del 7%, si más no me equivoco, ahora el financiamiento para los créditos hipotecarios en los Estados Unidos está en 7.1%. Dice, parece estar pesando mucho sobre la compra de viviendas. Dice, en general, las tasas hipotecarias más altas parecen estar erosionando aún más la asequibilidad para los compradores que ya enfrentan el desafío de los altos precios y los bajos niveles de inventario de venta que hay, ¿no? Entonces, esto también influye con lo anterior, ¿no? Son gráficas que se relacionan. Siempre trato de más o menos distribuir así las gráficas.
Y luego tenemos esta otra gráfica de DS Lombard que nos dice que los gastos por intereses como porcentaje del total de sueldos y salarios ha aumentado a niveles que han iniciado una recesión en el pasado. Esta gráfica está desde 1983 y vemos que cada vez que han habido picos pues ha venido una recesión. Los 2000, por aquí crisis financiera y pues también estamos por aquí. Ojo que estos gastos por intereses no incluyen, aquí dice que no incluyen vivienda, ya no incluyen el tema de créditos hipotecarios, son seguro gastos generales, ¿no? Luego, ahora, cuando vemos también temas de energía, que es un componente importante en la inflación, nos encontramos, por ejemplo, que las reservas estratégicas de petróleo de los Estados Unidos continúan cayendo, esta vez en mínimos que no se veían desde el año 1985. Ya, vemos también que jamás en la historia de los Estados Unidos, desde 1982, se han tenido las reservas estratégicas tan bajas. Vemos que solamente ahora las reservas estratégicas duran 46 días. Es lo que se tiene en inventario, 46 días de stock. Nunca se ha tenido estos niveles de inventarios en las reservas estratégicas de petróleo. Luego también tenemos que parte de todo el incremento que hemos tenido de petróleo últimamente se debe justamente a esas medidas que ha tomado la OPEP, ¿no? Arabia Saudita liderando digamos, recorte que está haciendo, ha hecho o ha generado que este impulso del petróleo pues llegue actualmente hasta los $90. Este de aquí es el petróleo, el Brent. Vemos también, por ejemplo, que recientemente, esta noticia es del 5 de septiembre, Arabia Saudita y Rusia anunciaron que seguirán reduciendo su producción de petróleo hasta fin de año y sube el precio del crudo, ¿no? Ya hemos visto que ha tenido un ligero aumento la semana pasada, ¿ya? Y aparte de esto, aquí Crescat Capital nos dice que el campo petrolero de mayor producción de Estados Unidos, que es Permian Basin, está experimentando ahora una contracción en el número de plataformas operativas. Es la mayor caída en 4 meses desde los confinamientos por la pandemia. Vemos esto, tenemos que retroceder a la pandemia para encontrar estos niveles de estos, digamos, campos petroleros activos, ¿no? Siempre semanalmente esto de aquí se va actualizando. Y justamente todo esto le ha dado ese impulso la semana anterior justamente a la energía, que como ven ha sido el único sector que ha tenido un rendimiento positivo la semana anterior. Bien, y ahora pasemos al siguiente tema, que es dónde invertir. Aquí Bloomberg nos dice, es una noticia de Bloomberg que nos dice que es probable que la creciente amenaza de que las tasas de interés se mantengan altas durante más tiempo afecte las perspectivas de un aterrizaje suave para la economía estadounidense y provoque una liquidación de acciones durante los próximos 2 meses. Estamos hablando de septiembre, octubre, según estrategas del BofA. Y esta gráfica lo que nos dice aquí es el rendimiento del S&P 500 menos el del bono a 3 meses, ¿no? Y vemos que está en territorio negativo, lo que indicaría pues que es una mejor opción invertir en bonos que en el S&P 500. Luego también vemos aquí el VIX, es la estacionalidad del VIX, es una gráfica ya actualizada para agosto, ¿ya? Y hemos visto gráficas como estas, pero por ejemplo aquí tenemos algo bien curioso. Este de aquí es el promedio desde 1990 del VIX y vemos que curiosamente lo que ocurre ya cuando normalmente lo que ha ocurrido desde 1990 es que a partir de junio, julio haya pues más volatilidad y justamente por eso es que el VIX sube, por una mayor volatilidad, lo que pues genera ahí riesgo, temor en la bolsa, ¿no? Pero vemos que esta vez ha caído, ¿ya? Pero aquí, en este análisis de aquí que hace Nomura, ha, digamos, colocado aquí el promedio de los años que han tenido una mayor correlación con lo que sucede actualmente este año 2023 y ocurre lo mismo. Justamente a partir de agosto es donde debería comenzar a subir la volatilidad en el S&P 500 y por ende más riesgo, más temor. Luego, pese a todo lo que está pasando, yo ya he mencionado esto bastante, pero hay que tener, digamos, un poco de cautela con el tema del gasto en intereses que tienen las compañías donde decidan invertir o donde están invirtiendo, porque los ratios de cobertura de intereses están cayendo rápidamente. Vemos aquí, ya si ustedes, digamos, pueden notar esto, ven una caída muy rápida aquí, muy rápida, algo que se veía
Incluso diría yo que esta caída es más rápida que la que tenemos aquí, ¿ya? Y bueno, a partir de aquí ya vino toda esta caída y lógicamente la crisis que todos ya conocemos. Bien, ¿dónde invertir? Tenemos esta gráfica aquí de la energía, que creo que es bastante obvia, ¿ya? Pero simplemente la he traído aquí para verlo gráficamente y nos dice que, por ejemplo, en épocas de hard landing y de soft landing, pues el petróleo se comporta diferente y creo que eso es bastante obvio, ¿no? Cuando hay digamos, una economía, ¿no?, que tiene un aterrizaje forzoso, pues el petróleo lo hace bastante bien. Cuando hay un soft landing, el petróleo pues simplemente, digamos, cae, ¿no? No tiene ese rendimiento tan, digamos, fuerte como cuando la economía tiene un aterrizaje forzoso. Y esto es bastante obvio. Y curiosidad que podríamos estar viendo algo como esto. Es simplemente curiosidad, ¿ya? Bien, luego tenemos aquí una gráfica de Edward Jones que nos dice que las inversiones cíclicas dieron un giro a mediados de año. Ya, este es 2023, que más o menos está por aquí. Vemos que las inversiones cíclicas han comenzado a despegar. Dice, este desempeño superior después de los temores de la crisis bancaria que comenzaron a disminuir refleja un mayor apetito por el riesgo y un optimismo respaldado por un crecimiento económico y de ganancias corporativas resilientes, ¿ya? Creo que es lógico que en épocas de crisis, como por ejemplo aquí, pandemia, los inversionistas se vayan más por acciones defensivas que acciones cíclicas. Es simplemente, pues, mero, digamos, movimiento del ciclo económico nada más, ¿no? Bien, ¿qué más? Aquí tenemos rotación de Goldman Sachs, que nos dice la rotación de los fondos de cobertura. Vendieron tecnología, esto es lo que se ha vendido aquí, tecnología, esto es tecnología y servicios de comunicación, se ha vendido en el mes de agosto y se han hecho compras bastante fuertes en el sector defensivo, ya aquí todo lo que son defensivas, ¿no? Salud, las utilities y consumo básico, ya esto es lo que digamos, han priorizado estos fondos de cobertura. Bien, ¿qué más? ¿Dónde invertir? Aquí tenemos esta gráfica de Wells Fargo con respecto a las proyecciones del PIB para China. Dice, pronosticamos que la economía de China crecerá un 4.8% de este año, que es más lento que las tasas de crecimiento históricas y no alcanza el objetivo oficial del 5% de las autoridades. El cambio hacia un modelo económico basado en el consumo interno no se ha materializado como se esperaba, ¿no? Tengo un video que he colgado justo hace un par de días que recomiendo que lo vean. Trata del impulso que está haciendo o está intentando hacer China para mejorar justamente este tema de aquí. Vemos un poco de historia y vemos cuáles son esas medidas que China piensa hacer y esperemos que esto logre, ya que sabemos ese gran peso, esa gran contribución que tiene China en la economía global. Bien, luego tenemos aquí una gráfica del ratio de ocupación hotelero, en este caso de Nueva York. Vemos otra gráfica aquí de Wells Fargo que nos dice, aunque la ocupación tiene una tendencia ascendente, esto es bastante obvio, las tasas de ocupación aún están por debajo de los niveles prepandémicos, que es este nivel de aquí, ¿no? Dice, el ingreso promedio por habitación disponible de los últimos 12 meses de la ciudad de Nueva York aumentó a un máximo de 8 años en junio del 2023. Problemas, quizás inflación, ¿no? Cosas como esas. Bien, y para terminar tenemos esta gráfica aquí del Deutsche Bank, que es una gráfica actualizada de los sectores que están sobreponderados, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí el sector más sobreponderado en una cartera de acciones es el sector de la tecnología y el más infraponderado es el sector de las utilities. Donde deberíamos buscar, pues, digamos, oportunidades de inversión serían por estos sectores infraponderados que están en carteras de acciones, ya, materiales, salud, real estate, financieras y las utilities. Bien, veamos rápidamente los resultados trimestrales para esta semana. Las únicas dos compañías importantes que tenemos aquí pues es simplemente Oracle y Adobe. Posiblemente algunos estén esperando cualquiera de estas dos. Luego las demás son compañías, ninguna de estas mueve el mercado, pero son compañías menos importantes.
Con respecto a datos macro, tenemos esta semana, digamos, buen movimiento, ¿ya? Tenemos el día de mañana martes la tasa de desempleo del Reino Unido, tenemos el día miércoles el PBI del Reino Unido, tenemos la inflación del mes de agosto de los Estados Unidos, el IPP para el día jueves, y aquí, bueno, va a hablar Lagarde. ¿Por qué? Porque justamente hay decisión de tipos de interés en el Banco Central Europeo. Movimiento para Europa aquí. El día viernes también tenemos aquí a Lagarde que va a hacer otro speech nuevamente. Pero podríamos decir que los días más importantes van a ser miércoles y jueves por justamente los datos de inflación, tanto pues del precio del consumidor como los precios del productor. Bien, veamos ahora rápidamente el análisis técnico del S&P 500 y creo que habíamos dicho la semana anterior que no hubo pues resultados trimestrales importantes, tampoco hubo datos macro importantes, que el S&P 500 iba a tener un comportamiento lateral, ¿no? Con lógicamente miras a que algo pueda pasar por aquí y algo pueda pasar por aquí, pero creo que no ha habido nada importante por ahí, ¿no? Pero pese a que no ha habido ningún, digamos, evento importante, el S&P 500 ha tenido una caída nuevamente para volver a testear esta zona de aquí de soporte de los 4.400 y pico puntos, ¿no? Pues yo esperaba que el S&P 500 tenga un comportamiento lateral, pero esa lateralidad se vaya más para aquí, para esta zona, ¿no? Que se le lateralice por aquí, por esta zona. Pero al parecer estamos regresando nuevamente a esta zona. Y esta semana ya tenemos datos más importantes. Tenemos inflación, tenemos Europa con la decisión de tipos de interés. Entonces ya hay datos más importantes que podrían darle un cierto giro al S&P 500, ¿no? Yo sigo optando por esto, yo sigo optando por esto. Igual, ¿no? Parece que vamos a estar hasta, digamos, la decisión de tipos de interés que ya se viene, creo que la siguiente semana o la próxima, ya vamos a tener esta lateralidad. Parece en este rango bastante amplio de estas grandes zonas marcadas aquí, ¿no? Los 4.580 y pico como máximos y como mínimo los 4.200. Tenemos este gran rango de aquí y pues parece que vamos a tener este periodo lateral. Esperemos que el S&P 500 salga de esta lateralidad y ya vea si es que pues los datos son positivos y hay, digamos, buenos resultados y ese diálogo que se tiene, ¿no? Ese mensaje que se da con respecto a que vamos a tener un soft landing, a que la recesión se ha olvidado, pues si es que esto sigue así, lógicamente tendremos una subida en el S&P 500. Pero si comenzamos a mirar esos datos reales que hemos visto, algunos de ellos como los que hemos visto en este video, pues nos vamos a dar cuenta que esa historia, ¿no? Ese mensaje que se da en que no va a haber recesión y ese soft landing, como que se queda un poco en el aire, ¿no? Como que no va a tener peso cuando esos datos reales comiencen a tener un mayor peso en el sentimiento de los inversores, en el sentimiento del consumidor y demás, ¿no? Habría que ver qué tan rápido se pierde esa confianza frente a este mensaje de que no va a haber recesión y que vamos a tener un soft landing, ¿no? Pero por el momento, por lo que tenemos esta semana, pues podríamos decir que si es que salen datos negativos para la bolsa, pues el S&P 500 podría caer nuevamente hasta esta zona, y si los datos son positivos para la bolsa, pues nuevamente entraríamos en la siguiente zona. Creo que por el momento nos vamos a mantener aquí. Y con eso termino este video. Un saludo y que tengan excelentes inversiones.